Es un gozo estar nuevamente con ustedes para aprender de la palabra de Dios. Y en esta noche vamos a continuar algo que los médicos tienen, es que siempre cuando atienden un paciente, ellos dan su diagnóstico y detectan la enfermedad que la persona pueda tener. Pero es importante que los médicos nunca se quedan solamente con el diagnóstico. Ellos dan la receta para la cura, ¿verdad que sí? Y si el enfermo se toma la medicina como el médico dice, pues entonces el enfermo se cura. Hasta el día de ayer nosotros pudimos centrar ya dónde está nuestro mayor problema. Ese conflicto cósmico llega hasta el corazón de cada uno de nosotros. Y el mayor problema que nosotros tenemos es nuestro corazón. ¿Cómo es nuestro corazón? ¿Se acuerdan? La Biblia lo dice. ¿Cómo es? Una sola palabra, ¿se acuerdan? Malo. Nuestro corazón es malo. Y así venimos. Sin embargo, esa es la situación, pero también decimos que Dios puede transformar nuestro corazón. Dios puede obrar un trasplante en aquellos que deseamos cambiar ese corazón malo, con el cual usted no lo pidió, pero así venimos a este mundo. Así que esta noche quisiéramos hablar de los dos nacimientos que la palabra de Dios habla específicamente. Y esta idea de los dos nacimientos lo expresa la palabra de Dios en el Evangelio según San Juan, el capítulo número 3, y específicamente la frase que aparece en el versículo número 6, que dice: lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Notan que el pasaje es producto de una conversación que Jesús obtuvo, que Jesús pudo centrar con un personaje de la Biblia. Y es interesante la entrevista de esa noche. En los versículos número 1 en adelante hasta el versículo número 5, nosotros encontramos el contexto de esa conversación y como que el versículo número 6 es como la conclusión de lo que Jesús le está diciendo a ese varón que llegó a entrevistarlo de noche. Leyendo el versículo número 1 de San Juan capítulo número 3, dice la palabra de Dios: había un hombre de los fariseos, San Juan capítulo 3 versículo 1 en adelante. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo. Solo la introducción del pasaje me ubica en el contexto. Había un hombre de los fariseos. No era un personaje común y corriente. Era de los fariseos. ¿Y qué significaba que esa persona haya sido de los fariseos? Mucho. Los fariseos eran judíos y eran una clase de judíos muy estrictos, muy estudiosos. De hecho, los fariseos eran la clase de líderes religiosos de los judíos. Así que estamos hablando de una persona que no era normal o cualquier persona de la sociedad. Era un líder de la iglesia judía. Es más, según el contexto, era un maestro de Israel. Por lo menos un fariseo se sabía toda la Torá de memoria. Y cuando hablo de la Torá, estoy hablando del Pentateuco también, de la ley que le llamaban los judíos.
Ellos eran muy versados en las escrituras. Así que si hablásemos de teología, los fariseos eran los maestros. De allí se tomaba a las personas que podían instruir al pueblo acerca de las cosas del reino de Dios. Este hombre de los fariseos se llamaba Nicodemo. Nicodemo en su vocablo griego significa el vencedor de un pueblo. Y buen nombre tenía por su significado, porque Nicodemo era un fariseo y solo pertenecer a ese grupo selecto ya era bastante importante. Además, en la clase social de los judíos, los fariseos en su estatus económico eran personas que tenían dinero. Pero cuando yo leo el versículo número 1, no solamente se llamaba Nicodemo y no solamente era de los fariseos, sino que era dignatario de los judíos. Algunas versiones dicen principal entre los judíos. Normalmente el grupo de personas que dirigía al pueblo pertenecía a los fariseos y eran miembros del Sanedrín, que eran la junta de aquel entonces que dirigía al pueblo. Así que no era una persona común y corriente, no era una persona de allí, de los que andaba por allí en el populacho, no, era una persona. Por eso en algún momento alguien dijo, por eso llegó de noche. Posiblemente no quería que lo identificaran con un maestro que andaba por la calle. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie hace las cosas que tú haces si no está Dios con él. Cuando lo identifica a Jesús como maestro, reconoce a Jesús como maestro porque Él es maestro. En otras palabras, va a hablar a nivel de Él, de maestro. Van a hablar de maestro a maestro. Pero Jesús, que nos conoce a todos los seres humanos, en el versículo número 3, inmediatamente le dice la condición espiritual de Él. Y esto llama la atención porque en el versículo número 3 le respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nota bien la frase que utiliza Jesús. El que no nace de nuevo, o sea, otra vez. Hay algunas versiones que dicen, el que no nace otra vez. Notan que el versículo número 6 establece dos nacimientos. El versículo 6 dice, lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del espíritu, espíritu es, dos nacimientos. Y ahora Jesús le dice, antes de mencionar el versículo número 6, le dice, si no naces de nuevo, o sea, otra vez, dos nacimientos, no puedes entrar en el reino de Dios. Es interesante esta frase cuando usted analiza a la persona con la cual Jesús está hablando. Ayer hablábamos de un joven que era miembro de la iglesia, ¿se acuerdan? Judío de nacimiento, bien portado, guardaba los mandamientos, todo lo que usted quiera. Pero este también es parecido, más que este, ya es un líder religioso. Pienso, solo para mí nomás, que si él estuviese en nuestro tiempo, acá en el mes de abril, en el 2023, pues cualquiera puede haberlo elegido como presidente de la misión. Doctor en teología, se aprendían el Pentateuco, toda la ley, 4 o 5 idiomas, maestro de Israel. Y si no lo ponen allí, pues lo ponen como pastor de distrito, él fuese el pastor. Y si perteneciese aquí a la Trinidad, a lo mejor él fuera el primer anciano. Es el mejor. Él es el mejor. Pero ¿cómo es posible que al hablar con Jesús inmediatamente, escucha bien esto? Ayer decíamos, ¿cuándo es que yo soy cristiano? Normalmente nosotros etiquetamos a las personas por su comportamiento.
Nosotros somos los que etiquetamos a las personas. La palabra de Dios tiene un solo parámetro, pero nosotros tenemos varios. Si pudiese venir don Nicodemo acá, por favor. Pero inmediatamente Jesús le dice, si no naces de nuevo, mira, tú tienes el interés de entrar al reino de los cielos, como todos nosotros, como todos los adventistas. Él era un adventista del séptimo día. Y el interés de él era entrar en el reino de los cielos, como todo el interés de todos nosotros. Es el interés nuestro. Amén. ¿Cuántos queremos ir al reino de los cielos? Amén. Pero le dice, tienes que nacer de nuevo. Y en principio como que no entiende, porque el versículo número 4, Nicodemo le pregunta, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar nuevamente en el vientre de su madre y volver a nacer? No entendía. Y Jesús le dijo, o sea, mira, no te estoy hablando de eso. En esa expresión, escuche bien esto, Nicodemo no conocía a profundidad el aspecto espiritual. Todo teórico, está bien. Yo no sé si yo podría decir que como en el tiempo de Isaías, este pueblo con su boca se acerca y con sus labios me dice que me honra, pero su corazón, ¿sería Nicodemo uno de ellos? ¿Acaso no manejaba la liturgia de la iglesia? ¿No manejaba todo el programa de la iglesia? El programa de teología, el programa de los sacrificios. ¿No lo manejaba? Sí, lo manejaba. Pero cuando Jesús le dice, mira, yo no estoy hablando de eso, y en el versículo número 5 se lo aclara más. Respondiendo Jesús le dijo, mira, de cierto te digo, que el que no nace del agua y del espíritu, le vuelve a repetir en el versículo número 5, no puede entrar en el reino de Dios. ¿Cómo es posible a un líder con todo ese bagaje espiritual, religioso, le está diciendo que si él no hace eso, no puede entrar en el reino de los cielos? ¿Qué estaba haciendo entonces? Para mí es extraño, porque un líder de eso es como que me dijeran a mí, mira, ¿tú quieres entrar al reino de los cielos? Sí, pero tienes que nacer de nuevo. Yo estudio la Biblia todos los días. Nicodemo también. Yo oro todos los días. Nicodemo también. Pero ahí está el problema. ¿Qué es lo que había en el corazón de Nicodemo ahora? Jesús le está diciendo a Nicodemo, tenés que nacer otra vez. Y entonces, para reafirmar la verdad, entonces hablamos del versículo número 6. Mira, lo que es nacido de la carne, carne es. Por muchos años yo no entendí ese pasaje. ¿Cómo es posible que, no importa los años que yo haya estado, los años de estudio de la Biblia, de oración, y de repente me alejo del Señor? ¿Sucede? Sí, sucede. Es que lo que es nacido de la carne, en algún momento se va a descubrir que es carne. El problema es que usted y yo no lo podemos descifrar, no podemos decirlo, porque no tenemos la capacidad que Jesús estaba viendo en Nicodemo. Pero la capacidad de Jesús va más allá de ver nuestro actuar. Él va a ver nuestro corazón. ¿Por qué hacemos las cosas? Y entonces, mira, Nicodemo, lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Nicodemo, tienes que nacer del agua y del espíritu. Job 14:1, lo hablamos un día de esto, dice, el hombre nacido de mujer es corto de días y está hastiado de sinsabores, o lleno de problemas, o rodeado de sinsabores. Ese es el nacimiento carnal. Así venimos, así somos, así estamos. Así venimos a este mundo. El Salmo 58, ¿se acuerdan? Versículo número 3. Se descarriaron los impíos desde la matriz. Desde que estaban en la matriz. Se desviaron hablando mentiras desde que nacieron. Así venimos. Ya estudiamos un poco de eso en el pasado. Nacimiento carnal.
nacimiento de mujer, corto de días y está lleno de sinsabores. Y aunque digamos que algún día vamos a morir, ¿verdad que lo decimos? La verdad es que cuando asistimos a un cementerio, cuando asistimos a una vela, usted va a escuchar todos, el comentario de muchos es, pues a ver cuándo le toca. A este le tocó ahora. Ese es el camino de todos. Por ahí vamos a pasar todos. Pero realmente, y es cierto, pensamos, pero nadie quiere pasar por allí. Y aunque decimos que un día nos va a tocar, que esa es la ley de la vida, yo estoy seguro que ahorita yo pregunto y nadie va a levantar la mano. ¿Cuántos se quieren morir? Levanten la mano los que se quieren morir. Pero vamos a pasar por ahí. Somos cortos de días. Ayer alguien me decía que hay un señor por acá que tiene 100 y pico de años. No recuerdo el nombre. ¿Ah? ¿Perdón? No sé. ¿Cuántos años tiene? 104 años. Y está poderoso todavía. Puede llegar a 120, pero es corto de día. No sé cuántos años tiene el hombre más viejo del mundo. No sé a qué edad va a llegar, pero es corto de día. ¿Y sabe por qué nadie de los seres humanos queremos morir? Porque en el corazón del humano, allá en lo más profundo del ser humano, sentimos, sabemos y creemos que Dios no nos hizo para morir. La muerte es un espectro extraño al ser humano. A través de los años lo hemos aceptado, porque ni modo, pues sucede. Los médicos hacen todo lo posible para que no suceda, pero un día sucede. Cuando estás en vida, haces un sinnúmero de cosas para alargar tu vida. Alimentación y hacer ejercicio y un sinnúmero de recomendaciones para alargar tu vida, pero sabemos que un día llega. Pero hay algo en el ser humano que dice, no es así, no debe ser así, es corto de día, sí. Pero allá en lo profundo de nuestro corazón no es así, porque Dios no nos creó para morir, nos creó para vivir eternamente. Y la preocupación de Nicodemo, ¿de cuál era? Por eso es que Jesús le dice a Nicodemo, necesitas nacer de nuevo. No es si quieres, hay una decisión que hacer. Pero tú que estás allí, acá, estás en el ambiente y que estás predicando y quieres en tu corazón llegar al reino de los cielos, necesitas nacer de nuevo. Es necesario. ¿Qué es necesario? Una necesidad. Y le voy a decir algo. Cuando hay una necesidad, hay que suplirla. Los seres humanos suplimos las necesidades, hermano. Usted tiene la necesidad, siente sed porque tiene necesidad de ¿qué? Y va a buscar el agua. Hambre, necesidad de comer. Es una necesidad nacer de nuevo. Pero déjeme explicar un poco más de esto. La realidad es que la tragedia de esta naturaleza es que es una herencia ¿cómo? Carnal, hermano. Yo creo que si a estas alturas algunos de nosotros nos pidiesen volver a nacer, yo sería uno de los que diría, por favor, Señor, yo no quiero nacer en el planeta Tierra. Si hay otros planetas donde hay vida, mejor ayúdame a nacer allá, pero en el planeta Tierra no. ¿Saben por qué? Porque todos los que nacemos en este planeta Tierra heredamos una herencia. Es una herencia carnal. Y según la Biblia, en Gálatas capítulo número 5, versículo número 19 al 22, esta herencia carnal le gusta y hace hacer lo que la Biblia dice y le llama las obras de la carne. Y no también que Jesús le dijo a Nicodemo, mira, lo que es nacido de la ¿qué?
de la carne, carne es. ¿Cuáles son las obras de la carne? Las que estamos acostumbrados a hacer nosotros. No nos la enseñan. Honestamente, yo he sido maestro y claro, y pastor, y yo no he podido encontrar a una mamá que esté educando a su hijo para hacer el mal. No lo he visto. Posiblemente por nuestras actitudes, por lo que hacemos, por nuestro ejemplo, es posible. Pero que mira, hijito, vos te vas a hacer esto. Y vos no, mentira. Cuando las mamás aconsejan a sus hijos para que se porte bien. Los maestros se cansan en la escuela de decirle que sean disciplinados, que se porte bien, que haga esto, que obedezca a los padres. Todo. Le enseñamos a hacer el bien. Pero nadie nos enseña a hacer el mal y es lo que más hacemos. ¿Por qué? Por nuestra naturaleza. ¿Cuáles son las obras de la carne, de esa naturaleza? Ahí está adulterio, fornicación. ¿Qué más? Ayúdenme. Lascivia, enemistades, pleito, celos, ira, contienda. Borracheras, orgías, pleitos, celos. Y miren la última parte. Y cosas semejantes a estas. Faltan más. La lista es más grande. Y cosas semejantes a estas. Y miren la última parte. Acerca de las cuales os amonesto, como ya les he dicho antes, que los que practican tales cosas, ¿qué dice ahí? No heredarán el reino de Dios. Evaluémonos entonces. Somos pleitistas. Somos celosos. Es celosa. Es celoso. ¿Obra de qué es eso? De la carne. Nicodemo, yo no sé cuál de esos podía caber en Nicodemo, la Biblia no lo dice, yo no voy a conjeturar. Pero seguro que él tenía que operar un nuevo nacimiento, porque practicando esas cosas, la Biblia le clara y que dice, no heredará el reino de Dios. Y a Nicodemo le dice, tienes que nacer otra vez si querés entrar en el reino de Dios. O sea, eso no puedes estar haciendo. Si estás haciendo eso en tu casa, en tu trabajo, en tu colegio, en la iglesia, en el mercado, en la calle, alguna de esas cosas, entonces eso es una obra de la carne y no puedes entrar en el reino de los cielos. No puedes. Y la Biblia no nos engaña, no puedes. Y ese es un problema, hermano. Entonces por eso Jesús le dijo, hay que experimentar el nacimiento espiritual. ¿Y qué es el nacimiento espiritual? Bueno, Gálatas ahí mismo lo dice, en el capítulo número 5, y ahora el versículo número 22 y 23. Allá, antes de eso, las obras de la carne. Ahora, ¿cuáles son las obras del Espíritu? Entonces dice que el nacimiento espiritual, la evidencia es el fruto del Espíritu. ¿Y cuál es el fruto del Espíritu según Gálatas? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas, ¿qué quiere decir que no hay ley? No hay pecado, no hay condenación. Y puedes entrar al reino de los cielos. Ahora evaluémonos en ambas partes. ¿Cuál tengo yo? Preguntémonos. ¿Tengo amor? ¿Amo a mi prójimo, no importa quién sea? ¿Tengo gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza? 9. Dominio propio, templanza. Claro, cuando me ofenden, me detengo. Cuando algo no me gusta. Cuando hay la camisa mal planchada, ¿qué le digo a mi esposa? Y reventamos. ¿Cómo es eso? Es obra de la carne, hermano. Pero no quiero entrar a esos detalles.
Necesitamos entonces, si usted quiere entrar en el reino de los cielos, tenemos que experimentar el nacimiento espiritual. Y aquí no hay de otra cosa, hermano. Dos nacimientos. Ya, escucha bien esto, ya no decidí uno, ya vino de uno, ya lo tengo. Tengo que buscar cómo escaparme de eso. Tengo que pedirle a Dios que haga ese nacimiento, que haga esa transformación en mi vida, que haga esa operación en mi corazón. ¿Qué es el nacimiento espiritual? ¿Qué es lo que me interesa? No me interesa el otro porque ya lo tengo, ya lo vivo, ya lo conozco, ya lo practico. ¿Para qué voy a hablar de eso? Posiblemente si nos ponemos a hablar de eso, algunos hablamos más que otros porque experimentamos más. ¿Para qué voy a hablar de eso? Tengo que hablar del nacimiento espiritual porque ese es el que a Dios le interesa que usted y yo adquiramos, que usted y yo experimentemos para entrar en el reino de los cielos. ¿Cuál es el nacimiento espiritual? Jesús dijo a Nicodemo, el que no, ¿cómo dice? Con el nacimiento natural, carnal, ¿usted puede entrar en el reino de los cielos? ¿Quiere entrar así? Sí, muchos quieren, pero no puede. Mire, no hay posibilidad. ¿Y no será que algunos dicen, y en última instancia no se puede? Tienes que experimentarlo. ¿Qué es el nacimiento espiritual? Es el bautismo. Le dijo en el versículo número 5 a Nicodemo, el que no nace del agua y del espíritu. Estaba hablando a Nicodemo. Me disculpan, hermano. En palabras bien sencillas. ¿Saben lo que Jesús le estaba diciendo a Nicodemo? Nicodemo, tenés que nacer otra vez si quieres entrar en el reino de los cielos. En otras palabras, tenés que bautizarte. Ya estoy bautizado. Pero a lo mejor el día que te bautizaste, no experimentaste el nuevo nacimiento. ¿Era miembro de la iglesia? Sí, era miembro de la iglesia. Pero estaba en la iglesia sin haber experimentado el nuevo nacimiento. Conocía. Estaba convencido, pero no convertido, que es muy diferente. Se parece la frase, pero no es igual. ¿Y por qué el nacimiento espiritual, escuche bien esto, es el bautismo? ¿Qué significado tiene el bautismo? Vamos a ir a Romanos, el capítulo número 6, y vean el significado del bautismo. Qué impresionante. Romanos capítulo 6, versículos 3 y 4, es impresionante el significado del bautismo. La palabra de Dios dice en el versículo número 3, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Óigame, la Biblia dice en Romanos que todos los que hemos sido bautizados ¿en qué? En la muerte de Cristo Jesús. O sea que el bautismo simboliza muerte. ¿Y por qué en Cristo? Es que Cristo fue el que murió por mis pecados. Él murió por mis pecados, pero ahora al bautizarme, yo debo morir por mis pecados, por el mío. Debo morir. Debo morir a esa herencia carnal. Debo morir a esa herencia que me heredaron. No la pedí, pero yo la tengo. Tengo que morir a esa vida antigua, a esas obras de la carne. Yo tengo que morir. Y eso se opera en el bautismo, no levantando la mano, no diciendo sola, no, es en el bautismo. Allí, porque ese es el símbolo que la Biblia ha escogido. Tienes que morir. Y entonces ahí experimenta el nuevo nacimiento, morir al viejo y nacer. Bueno, pero vamos a seguir leyendo, porque el bautismo dice que hemos sido bautizados en su muerte.
versículo número 4 dice, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos ¿en qué? En vida nueva. O sea también, según este pasaje, que el bautismo, además de que simboliza la muerte, simboliza también sepultura. A todo muerto lo van a sepultar. En la mayoría de los casos. Hay que sepultarlo. Y cuando usted muere espiritualmente, hay que sepultarlo. Ese viejo hombre hay que sepultarlo. Por el agua. En el bautismo. Esa agua que está allí, esa es una sepultura. Allí hay que enterrar al viejo hombre. Allí hay que morir. Pero la palabra de Dios dice que en tercer lugar simboliza la resurrección. Porque el versículo 4 dice, así como Cristo resucitó de los muertos, vosotros andéis en vida nueva. Tienen que resucitar. Así que Cristo murió, fue sepultado, pero resucitó. Así que en el bautismo, yo muero al pecado, sepultan mis pecados, y cuando me han bautizado, ¿qué es lo que sale de allí? Un hombre nuevo, una criatura nueva en Cristo Jesús. Se espera que todo el que se bautice, al salir de la pila bautismal, es una nueva criatura en Cristo Jesús. Se ha operado el nuevo nacimiento. A partir de allí, según el versículo número 4, para que andemos en vida nueva, delante de Dios, delante del cielo, una página en blanco. Amén. Y tienes que hacer eso, Nicodemo. Claro, según la palabra de Dios, según Marcos capítulo 16, versículo número 16, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Hay que creer en Dios. Hay que arrepentirse, según Hechos 2:38. Arrepentidos y convertidos, dice la palabra de Dios. Sí, hay que recibir su palabra. Hechos 2:41. Todos los que recibieron su palabra fueron bautizados. Y se añadieron aquel día como 3,000 personas, como 5,000 personas, y después gran cantidad de los que recibían su palabra. Y hay que decidirse a bautizarse. Esta es una decisión. Y aquí es donde Dios entonces le dijo a Nicodemo, necesitas nacer de nuevo. ¿Qué le tocaba a Nicodemo? En vocablo diferente. ¿Qué fue lo que le dijo al joven rico? Lo mismo. Entregue el corazón, pero tú decides. Jesús le dijo a Nicodemo, nace de nuevo, tú decides. Ahora ustedes que conocen la historia, y yo también, pregunto, ¿se bautizaría Nicodemo? ¿Se bautizó Nicodemo, sí o no? Sí se bautizó. Porque Nicodemo fue uno de los líderes de la iglesia primitiva que aportó todo su capital, todo su dinero para el avance del evangelio. Y fue uno de los que defendió a Jesús en el Sanedrín. Y quedó pobre por la causa de Dios, pero quedó rico para el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque entregó su vida a Cristo Jesús, cosa que no hizo el joven rico. Amaba mucha riqueza. Se fue muy triste porque tenía mucha riqueza. Jesús nos enseñó un gran ejemplo con su bautismo. Ocurren algunas cosas en el bautismo. Cuando Jesús llegó al Jordán para ser bautizado por Juan, ustedes saben que Juan era familia de Jesús. Juan era primo de Jesús. Solo que Juan era mayor 6 meses. Era mayor. Y cuando Jesús llegó y le dijo, mira, yo necesito bautizarme, Juan se le oponía, dice la Biblia. Y cuando alguien decide bautizarse, siempre hay alguien que se le va a oponer, eso es cierto. Sobre todo Satanás.
se va a oponer a que usted experimente el nuevo nacimiento. Y si no, va a utilizar a la esposa, o va a utilizar al esposo, o va a utilizar al papá, o va a utilizar a la mamá, o va a utilizar a cualquier persona, a los amigos, para que usted no haga eso. Alguien se le va a oponer. El mismo primo se le estaba oponiendo, pero Jesús le dijo: mira, Juan, deja que cumplamos toda justicia. En otras palabras, Juan, deja, esta es la voluntad de Dios. El bautismo es voluntad de Dios si quieres entrar en el reino de los cielos. El gran problema es cuándo es el tiempo que yo debo de hacerlo. ¿Cuándo es que yo debo bautizarme? La palabra de Dios dice en 2 Corintios capítulo 6, versículo número 2. Porque dice: en tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. He aquí, ¿cuándo? Ahora es el tiempo aceptable. He aquí ahora el día de la salvación. ¿Cuándo es que yo tengo que hacerlo? Ahora. ¿Por qué nosotros dilatamos la experiencia del nuevo nacimiento? ¿Por qué siempre estamos diciendo voy a pensarlo? Si la Biblia dice que ahora, y si la Biblia dice que ahora, es porque Dios lo dice que así debe ser, porque usted ya no cuenta con el pasado, ni tampoco usted maneja su futuro. Usted y yo solo manejamos nuestro presente. Algunos han hecho planes para mañana, pasado mañana u otro día, y nunca llega ese día, porque nosotros no sabemos qué va a pasar en el futuro, y el de ayer ya pasó. Por eso la Biblia siempre habla en presente. Y vean el otro pasaje que tenemos allí. ¿Cuándo es el día? Según Hebreos 4:7 dice: si oyeres hoy su voz, ¿qué dice? No endurezcáis vuestros corazones. ¿Saben por qué dice la palabra de Dios eso? Porque normalmente el ser humano, por su naturaleza carnal, por su corazón malo, tendemos, y nuestra tendencia es a endurecer el corazón para las cosas de Dios. Esa es la tendencia nuestra. Endurecer el corazón cuando escuchamos la voz de Dios. Eso pasaba en el Antiguo Testamento. Cuando escuchaban los mensajes de los profetas, el pueblo se endurecía el corazón. Cuando los fariseos escuchaban a Jesús, dice que hasta los dientes se le rechinaban y endurecían el corazón. Por eso el Señor dice: si oyes hoy su voz, no endurezca su corazón, porque se va a perder. Pero algunos dicen: ¿y si todavía no sos bueno? ¿Qué debes hacer? Es que tengo que hacer algunos arreglos. Es que, mire, yo tengo que ver qué es lo que va a pasar. Es que yo tengo que valorar algunas cosas. Es que yo tengo que estudiar más. ¿Qué es lo que pide Dios? Miren lo que dice 2 Corintios 8:12. Porque si primero hay, ¿qué cosa? La voluntad, ¿cómo? Dispuesta. Y acuérdense lo que dice Filipenses 2:13. Porque Dios es el que produce en vosotros así el querer como el hacer por su buena voluntad. Si hay la voluntad dispuesta, ¿qué dice el texto? Será acepta según lo que uno tiene, no según lo que no tiene. Dios no te va a pedir lo que no tienes. Es que tengo que ser bueno para Él. ¿Quién dice? Dios no te va a pedir ser bueno. Si ya eres bueno, ¿para qué vas a ir a Cristo si ya sos bueno? Yo nunca he visto, no sé, doctor, si uno tiene que sanarse primero para después ir a buscarlo a usted. Eso es lo que decimos con las cosas espirituales. Es que voy a mejorar mira, primero voy a dejar este vicio, primero voy a hacer esto y después entonces. ¿Quién dice eso? La Biblia dice: tal como estás y tal como sos, así venga. El que a mí viene, yo no lo echo fuera. Aparentemente Nicodemo era el mejor, ¿sí o no? Vayan a nacer de nuevo. Líder de la iglesia, vayan a nacer de nuevo. Vaya a bautizarse. Yo no sé si esa noche solamente es imaginación. Nicodemo, como decimos nosotros, se retorcía. ¿Cómo me está diciendo esto? Pero él es la verdad, hermanos. Y si quería entrar al reino de los cielos, tenía que hacerlo. Si primero tiene la voluntad dispuesta, bien pues, ¿sabes por qué? Porque Dios te va a tomar en cuenta ¿qué es lo que tenemos? Solo la voluntad.
Un corazón malo. Pues eso, pues. No tenemos nada bueno nosotros, hermano. Es más, nada bueno traemos. Pero eso lo acepta el Señor porque quiere transformar nuestras vidas. Quiere cambiar nuestras vidas. Quiere cambiar el rumbo de nuestros hogares, de nuestras vidas, haciendo eso. Y algunos dicen, ¿y si tuviera miedo de no conseguir mantenerme firme? ¿Y si caigo después? ¿Y si fallo? ¿Para qué? ¿Eso es serio? No, eso es muy serio. ¿Qué dice la Biblia? Judas 24. ¿Y aquel? ¿Quién es aquel? Dios, que es como poderoso. ¿Para qué? Para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Es lo que Jesús dijo. Hay gozo en el cielo cuando un pecador se arrepiente. ¿Sabe por qué? Porque cuando tú te entregas al Señor, cuando tú le dices quiero experimentar el nuevo nacimiento, Él, ese que es poderoso, te va a guardar sin caída y te va a presentar sin mancha delante de su gloria y alegría, y con gran alegría. Porque ya no eres aquel que era, ahora eres nueva criatura en Cristo Jesús. Y voy a terminar con este pensamiento. Miren qué lindo este pensamiento. El alma que ama a Dios anhela obtener fortaleza de Él por medio de una constante comunión con Él. Y miren la segunda parte. Cuando el alma se habitúa a conversar, ¿cómo conversamos nosotros? ¿A través de qué? ¿Se acuerdan que Jesús oró? Y la oración es abrir a Dios nuestro corazón como un amigo. Y es la llave en las manos de la fe para abrir los almacenes del cielo. Cuando el alma se habitúa a conversar con Dios, cuando yo me arrodillo delante de Dios y le expongo mi necesidad, soy pleitista, soy iracundo, soy un fornicario, soy un adúltero, Señor. Cuando yo le digo eso a mi Dios, vea lo que dice ahí. Es quebrantado el poder del maligno. Amén. No hay posesión maligna cuando tú te entregas a Cristo Jesús. Somete, dice Santiago, sométete a Dios, resiste al diablo y él huirá de vosotros. Y la última parte del pensamiento dice que es quebrantado el poder del maligno, pues Satanás, ¿no qué? No puede permanecer cerca del alma que se aproxima a Dios. ¿Sabe cuándo nosotros pecamos? Cuando nos alejamos de Dios. Y hacemos un sinnúmero de cosas. Pero cuando nos aproximamos a Dios, Satanás se tendrá que retirar, porque se la va a ver con Dios, no contigo. Porque Dios va a ser tu escudo, porque Dios te va a proteger. Es necesario nacer de nuevo. ¿Habrá alguna persona esta noche que le gustaría decirle al Señor, Señor, yo quiero experimentar ese nuevo nacimiento en mi vida? ¿Habrá alguien esta noche que quiere experimentar ese nuevo nacimiento, ese cambio de vida? Yo no los conozco, Dios es el que te conoce. ¿Habrá alguien que le gustaría experimentar ese nuevo nacimiento que Dios quiere? Si quieres entrar en el reino de los cielos. ¿Habrá alguien? Yo quiero orar esta noche con esa persona que le gustaría experimentar ese nuevo nacimiento. ¿Habrá alguien esta noche que quiera orar conmigo para que experimentemos ese nuevo nacimiento? ¿Habrá alguien esta noche? ¿No hay? Todos estamos bien, qué lindo. Yo creo que yo voy a orar por eso, por mi vida. Porque yo quiero entrar en el reino de los cielos. Si Jesús entrara en este momento aquí a la iglesia, ¿qué te diría, hermano? ¿Estarán las puertas abiertas para ti, las puertas del reino de los cielos? ¿O tú crees que necesitas experimentar el nuevo nacimiento? ¿Hay alguna persona que cree que necesita experimentar ese nuevo nacimiento? ¿Habrá alguien? Piense por usted mismo y levante su mano y oremos esta noche. Si usted cree que necesita ese nuevo nacimiento, oremos esta noche. ¿Puede ponerse de pie, hermano, para que oremos? Gracias. Que Dios te bendiga.
aquellos que quieren experimentar ese nuevo nacimiento. Gloria a Dios. Así como estamos, no vamos a poder entrar en el reino de los cielos. Dios te conoce muy bien, yo no. Yo solo digo lo que la palabra del Señor nos dice. Pero ojalá que podamos experimentar ese nuevo nacimiento. Hagámosle caso al Señor, hermano. Yo creo que para Nicodemo fue difícil, por eso buscó a Jesús de noche. No sé si pasó toda la noche pensando cómo hacía para bautizarse. A lo mejor le daba pena. Era el líder. Pero si quería entrar en el reino de los cielos, tenía que hacerlo. Usted se conoce y Dios lo conoce. Hay que hacerlo para entrar en el reino de los cielos. Vamos a orar esta noche. Querido Padre que estás en los cielos, a tiempo, Señor, tú nos dices que tenemos que nacer del agua y del Espíritu para poder entrar en el reino de los cielos. Si no lo hacemos, no podremos entrar en el reino de los cielos. Las obras de la carne tienen que desaparecer. Adulterio, fornicación, pleitos, envidia, borracheras, orgías, hechicería y otras cosas semejantes deben desaparecer, porque hemos de nacer de nuevo en Cristo Jesús. Tu deseo para nosotros es que seamos nuevas criaturas en Cristo Jesús. Tú nos conoces a cada uno, Señor, y te pido en el nombre de Jesús que tu Santo Espíritu pueda hablar a cada uno de nuestros corazones y puedas tomar esta decisión de esta noche como tuya enteramente y nos prepares un lugar en la vida nueva. Gracias por estar con nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Yo soy